Bueno, estábamos narrando entonces la historia de esta gran ciudad que es Babilonia, eh, que duró tantos siglos y que tuvo como ese papel tan protagónico en la antigüedad, en la medida en que fue pues la gran ciudad del mundo, ¿sí? Entonces, a ver, yo creo que habíamos visto ya cómo Babilonia, cómo se conforma un imperio durante la dinastía de los amorreos, más o menos a partir del siglo XVIII antes de Cristo, durante el reinado de Hammurabi, y cómo Hammurabi había logrado embellecer y engrandecer esta ciudad. Vamos a ver hoy es ya lo que es el imperio caldeo-babilónico, como le llaman, por la entrada de los caldeos a Mesopotamia y luego su consolidación en Babilonia, o el imperio neobabilónico, como también se le llama. Entonces, aquí hay una tribu, hay unos personajes que entran más o menos desde el primer milenio, que van entrando por el sur, por el lado de Arabia, van entrando hacia Mesopotamia, y estas tribus que son los caldeos, que en acadio se van a llamar los caldú, ¿sí? Se les llama caldú. Estos caldeos van a asentarse en la parte sur del Tigris y el Éufrates, muy pegados a Arabia, y van a consolidarse en Babilonia, conformando el último imperio babilónico, que será llamado, como dijimos, el imperio caldeo-babilónico. Estos caldeos, que como dijimos, pues entraron ya desde el primer milenio, pero que vienen ya a consolidarse en Babilonia a partir del siglo séptimo, principios del siglo séptimo antes de Cristo, con el rey Nabopolassar, quien ya empieza a engrandecer Babilonia, y quien le va a dar también un toque importante. Su sucesor posteriormente, Nabucodonosor, como vimos, va a ser una coalición, esto ya lo habíamos visto la vez pasada, una coalición no solamente con los medos, sino con los persas, con los egipcios, con los escitas, es decir, con todos aquellos pueblos de esta zona mesopotámica y egipcia, que habían padecido el yugo asirio. Tenemos que recordar que los asirios habían entrado a mediados del siglo séptimo antes de Cristo, y habían dominado Babilonia durante siglo y medio. Entonces, esta coalición sirvió para justamente acabar, digamos, o disminuir a los asirios, y ya desde el siglo, finales del siglo séptimo, como vimos, ya empiezan a aparecer y se empieza a consolidar el imperio neobabilónico o caldeo-babilónico, en la medida en que están presentes ya estas tribus caldeas, que son semíticas, como vimos, y que vienen de Arabia. Cuando ya los asirios pierden control de su imperio, los que van a repartirse el imperio asirio van a ser babilonios y medos, y ellos van a pelear básicamente pues todo el antiguo imperio asirio, es decir, todo lo que era la zona transcaucásica, todo lo que fue pues el valle de los ríos Tigris y Éufrates, es decir, toda la Mesopotamia, y todo lo que va a ser las costas de la tierra de Canaán. En esta repartida que hacen babilonios y medos, pues vemos que se consolida entonces una nueva Babilonia, que ya no es Asiria, sino que es Caldea, y estas tribus van a tener una característica, y es que van a ser tribus muy cultas, o sea, es como si ellas hubieran recuperado todos los antiguos saberes sumerios y acadios, y los hubieran como engrandecido, y van a ser unos expertos astrónomos,
van a ser van a tener una gran sabiduría y un gran conocimiento de medicina, y van a vincular la medicina con la astronomía, creando como una especie de medicina astral, donde los astros tenían una influencia sobre la salud de los seres humanos. Ellos van a desarrollar a su vez un calendario lunar, perdón, un calendario lunar, y ya desde Nabucodonosor, cuando él se toma todo lo que es la tierra de Canaán, se consolida una segunda y gran deportación de judíos hacia la zona de Babilonia. Pero no son todos los judíos los que ellos van a deportar. Básicamente Nabucodonosor estaba interesado, era esencialmente en lo que eran los intelectuales y los artesanos, porque pues quería era engrandecer y embellecer la ciudad de Babilonia. Entonces, cuando los judíos son deportados con Nabucodonosor hacia mediados del siglo, entre el siglo séptimo y sexto antes de Cristo, estos judíos llegan a una Babilonia que ya es una Babilonia multicultural, y esto la hace una ciudad muy cosmopolita y donde existe una gran tolerancia religiosa. O sea que los judíos que llegan a Babilonia deportados van a encontrarse con una ciudad donde van a ser respetados. La comunidad judía va a tener la posibilidad de tener propiedad sobre la tierra, van a poder realizar negocios, es más, casi que van a van a ser partícipes de la élite de Babilonia, y eso les va a permitir subsistir como una comunidad, como una congregación donde pueden mantener sus creencias religiosas. Esto es bien importante porque vamos a ver que esto les va a permitir a los judíos que están allí exiliados en Babilonia, les permite empezar a escribir los primeros, a partir de las leyendas de la ley de Yahvé, que era la propia ley judía, y de las leyendas babilónicas, ellos van a poder conformar lo que sería el Antiguo Testamento de la Biblia. Entonces vemos pues cómo ellos retoman muchas de las leyendas babilónicas, o sea, ellos recuperan obviamente lo que fue como el padre fundacional, que es Abraham, que sale de la ciudad de Ur en Sumeria, atraviesa la media luna fértil y llega a la tierra de Canaán. O sea que ellos tienen como una vertiente que es la ley que proviene desde la época de Abraham y de Moisés, y a la vez anterior a ella recuperan entonces las leyendas babilónicas de lo que fue la creación de la tierra, de lo que fue Adán y Eva y sus descendientes, de lo que fue la Torre de Babel. Acordémonos que básicamente ellos retoman esta leyenda que existe desde la época de sumerios y acadios, cuando ellos construyeron los primeros sigurats, que eran estos templos altísimos donde se asumía que había casi que un contacto con el cielo, y donde en estos sigurats, que eran los templos, los sacerdotes pues oficiaban todos sus ritos y tenían todo un saber acumulado. Entonces la Torre de Babel, como ustedes ven, tiene básicamente tiene como un antecedente muy antiguo desde la época sumeria y acadia. A su vez también el diluvio, el Noé y toda la leyenda del diluvio universal también tiene sus antecedentes desde la época sumeria y acadia. De esta manera pues se recuperan todas estas leyendas babilónicas y se integran a la nueva ley de Yahvé. Entonces los judíos tienen esa particularidad en Babilonia. Ellos logran congregarse,
en una comunidad además que no solamente es reconocida, sino que tiene cierto poder y cuyos saberes van a ser utilizados por los babilonios para la construcción de murallas, nuevas murallas alrededor de Babilonia, de nuevos sigurats o templos religiosos, etcétera. Entonces, este engrandecimiento que se va a dar a partir de Nabopolosar y luego de Nabucodonosor, a raíz de la llegada también de los judíos a Babilonia, pues les permite a estos judíos congregarse en lo que se llamarían las sinagogas, digamos, es la palabra griega que se va a utilizar para nombrar a estas congregaciones judías. Posteriormente, cuando ellos puedan regresar a su tierra natal, en la tierra de Canaán, ya después con Ciro, con la entrada del imperio persa, con Ciro el Grande y Darío I, pues vamos a ver que muchos judíos van a preferir quedarse en Babilonia en la medida en que allí tienen libertad, están en una ciudad cosmopolita, multiconfesional, multicultural, donde ellos pueden expresar lo que creen, lo que sientan, lo que piensan. Y de hecho como que se va a dar una división entre los judíos que se habían quedado en la tierra de Canaán antes de la deportación con Nabucodonosor, que básicamente los que se mantuvieron en la tierra de Canaán eran campesinos y gente de la zona, digamos, que permanecen allí y que van a ser mucho más cerrados, mucho más ortodoxos que los judíos que van a Babilonia. Entonces nosotros vamos a ver que ya con la muerte de Nabucodonosor, realmente todo este imperio caldeo-babilónico empieza a decaer. Y con la decaída del imperio, más o menos ya hacia el siglo VI antes de Cristo, pues vemos la llegada de los persas que van a entrar en Babilonia, y allí Babilonia pasa a tener, o sea, después de tener como toda una orientación sumeria, acadia, asiria, caldea, pasan a tener una orientación mucho más persa. Y veremos cómo a mediados del siglo VI antes de Cristo, Ciro el Grande entra en Babilonia, y Babilonia, digamos, tiene otra identidad a partir de ese momento. Entonces vamos a dejar hoy por acá y veremos la próxima vez ya la entrada de los persas en Babilonia con Ciro el Grande y Darío I, y pues los cambios que se dieron al interior de Babilonia. Por ahora vamos entonces a dejar aquí, y hasta aquí llegamos con la Babilonia caldea.